Hola, buenos días todavía a todos. Mi nombre es Georgia Cartes, directora nacional de matronería, y vamos a dar inicio a nuestra videoconferencia sobre ovario poliquístico, el manejo que este tiene, y va a presentar la doctora Pamela Sangüesa González, ginecóloga obstetra, su especialista en ginecología pediátrica y de adolescencia, jefa de la unidad de ginecología pediátrica, adolescente e identidad de género del Hospital Provincial de Ovalle, y encargada del Comité de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Hospital Provincial de Ovalle. Así que le damos la muy cordial bienvenida. No sé si estará ya la doctora Pamela. Parece que no está. Sí, ¿Sí? estoy. ¿Está? Ah, Sí, acá. Hola, Pame. sí. Hola, no la veo. Bienvenida. También les solicito, si tienen alguna consulta o pregunta por el chat, realizarla y vamos a ir dando espacio para respuesta. Bienvenida, doctora Pamela Sangüesa. Gracias. Usted me dice cuándo partimos. Parta nomás. Ya. Voy a compartir pantalla entonces. Sí. Primero que todo, mientras comparto pantalla, agradecer la invitación del Ministerio, de todos ustedes, y también agradecer la gran convocatoria que actualmente nos va a escuchar en esta conferencia. ¿Ya? Estamos abiertos a todas sus dudas y qué bueno la gran asistencia. Voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan. ¿Se ve? Sí, se ve, doctor. Sí. Ya. Sí. Perfecto. Entonces vamos a partir un poco hablando del síndrome de ovario poliquístico, del manejo integral, ¿ya? A modo de introducción, se sabe que el síndrome de ovario poliquístico, o SOP, es el trastorno endocrino más común en mujeres con una prevalencia que va entre el 6 y 10%. La expresión clínica varía, pero comúnmente incluye oligoovulación o anovulación e hiperandrogenismo. Su etiología y variada expresión de fenotipos, por tanto, continúan prestando mucha atención clínica. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que es un síndrome multifactorial en donde el exceso de andrógenos, cerca de un 60-80%, es la característica clave del trastorno. Este aumento de producción de andrógenos ováricos está presente en la mayoría de los casos, y también la producción de andrógenos suprarrenales puede ocurrir en algunos casos, y también las concentraciones elevadas de andrógenos suprimen las concentraciones de nuestra, que este nombre lo van a escuchar durante toda la presentación, de la globulina fijadora de hormonas sexuales, o SHBG, contribuyendo también a mayores concentraciones de testosterona libre. Si nos vamos un poco a la fisiopatología de los andrógenos, sabemos que los andrógenos se producen de nuevo a partir del colesterol, tanto en la teca ovárica como en la corteza suprarrenal en la zona reticularis. Los precursores de andrógenos circulantes sabemos que se pueden metabolizar en tejidos más potentes periféricos como hígado, también tejido adiposo, y nuestra unidad pilosebácea, que es la que finalmente nos va a mostrar lo que es el hirsutismo. Entonces vemos cómo los andrógenos, en el caso ovárico, en la teca ovárica, a través de LH, por eje hipotálamo hipófisis ovario, también se pueden producir a nivel de corteza suprarrenal con ACTH. También la hormona del crecimiento, en caso de adolescencia, juega un papel importante que también puede estimular a ACTH a través de IGF-1. Sabemos, por otro lado, que el tejido adiposo no es un órgano inerte y él sí puede producir andrógenos. Y por otro lado, hay algo que ataca por todos lados la producción de andrógenos, y es la insulina. Ya un estado de hiperinsulinismo puede hacer, por ejemplo, a nivel de teca ovárica, un efecto LH símil, aumentando la producción de andrógenos suprarrenales, también a nivel de glándula suprarrenal, también estimulando la producción de IGF-1 y por tanto volviendo a estimular la glándula suprarrenal, y por sí sola puede ir al hígado y disminuir esta hormona transportadora de hormonas sexuales, la SHBG, aumentando los andrógenos libres, ¿ya? En orden decreciente, descendiente de los andrógenos, tenemos la dehidroperonosterona sulfatada, el DEA, la androstenediona, que la produce tanto
ovario como glándula suprarrenal, y los más potentes que son la testosterona, de hidrotestosterona. Entonces, cuando hablamos del SOP, no solamente hablamos de estos pulsos irregulares de LH que se aprendía anteriormente, sino a un síndrome multifactorial que pasa también por el ambiente que nosotros vivimos, con cambios epigenéticos desde el nacimiento, también este estado de hiperinsulinismo y también este estado de esta enfermedad neuroendocrina que puede afectar en todos los lados, más que no se sabe una fisiopatología que, sí, por esto se produce el síndrome de ovario poliquístico, sino que afecta en todos estos flancos, ¿ya? Por tanto, en cuanto al diagnóstico del ovario poliquístico, hay muchas manifestaciones clínicas, ¿ya? Como cambios en la piel, con acné, hirsutismo, alopecia, seborrea, cambios metabólicos como insulinoresistencia, hiperinsulinemia, obesidad, síndrome metabólico y, por supuesto, la disfunción gonadal con oligomenorrea, anovulación crónica, infertilidad, incluso cáncer endometrial. Ojo, estas son manifestaciones clínicas. Yo aquí puse el hirsutismo porque el hirsutismo es lo clínico del hiperandrogenismo. Por lo tanto, nosotros cuando sospechamos de este hiperandrogenismo, sea ovárico suprarrenal, tenemos que ir a buscar lo clínico, el hirsutismo. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestra escala de Ferriman-Galloway, que se le asigna a un puntaje, y esto se tiene que hacer cuando nosotros estudiamos a nuestro paciente con sospecha de SOP o de un hiperandrogenismo, ¿ya? Y es importante que ustedes sepan que el grado de hirsutismo no es proporcional a la severidad de la enfermedad, y siempre hay que buscar en la paciente signos de virilización, como alopecia, clitoromegalia, voz más grave y aumento de masa muscular, porque ahí nos puede estar orientando algo más allá del SOP, como por ejemplo un tumor en la suprarrenal o un tumor en los mismos ovarios. ¿Ya? Por tanto, las características clínicas en adolescencia y edad más avanzada está nuestro hirsutismo, la oligonovulación que está más presente en la adolescencia, no tanto en edad avanzada, pero sí puede llegar. Y lo otro que es este sobrepeso, obesidad, insulinoresistencia, que se ha visto que después de la pandemia esto se está corriendo más ya a lo que es la adolescencia. O sea, estamos encontrando ya insulinoresistencia, síndrome metabólico, pacientes con sobrepeso, obesa, ya más en adolescencia. Por tanto, se sabe también que la mayoría de las mujeres con SOP, cerca del 60-80%, presentan esta insulinoresistencia y una hiperinsulinemia compensatoria, que ya vimos al principio de cómo se generaban los andrógenos, que puede atacar en todos los flancos, ¿ya? E incluso puede presentarse en personas con peso corporal normal. La resistencia a la insulina, entonces, juega un papel preponderante en las consecuencias metabólicas a largo plazo del síndrome, como diabetes, enfermedad cardiovascular e hígado graso no alcohólico. Pero ojo, cuando vamos a hablar de criterios diagnósticos de SOP, todavía no forma parte de los criterios diagnósticos. Porque como nosotros hacemos el diagnóstico independiente, hay diferentes sociedades, hay diferentes criterios, la Sociedad de Exceso de Andrógenos, Rotterdam, que en todo, algunas clasifican exceso de andrógenos, otras la morfología de ovario poliquístico, y otra la disfunción ovulatoria, ¿ya? Y a partir de esto se sacan distintos subfenotipos. Por ejemplo, primero tenemos que tener los criterios, que es la oligonovulación, signos clínicos que ya vimos, hirsutismo o bioquímicos de hiperandrogenismo, y ovario poliquístico a la ecografía transvaginal, ¿ya? Tenemos, por tanto, un subfenotipo A, que se va a presentar con la oligoovulación, hiperandrogenismo clínico de laboratorio, y con la eco. El subfenotipo B, que es el trastorno ovulatorio, la oligoovulación, el hiperandrogenismo clínico de laboratorio, acá se saca la ecografía. El subfenotipo C, que es el hiperandrogenismo clínico de laboratorio y la ecografía, y el subfenotipo D, que es la oligoovulación y la eco compatible. Independiente de todos estos subfenotipos, los criterios que usted ocupan, exceso andrógenos, Rotterdam, es importante saber que cuando nosotros vamos a estudiar a estas pacientes, se debe excluir otras patologías que presenten hiperandrogenismo y oligoovulación. Por tanto, el SOP es un diagnóstico de exclusión. Yo no puedo llegar y diagnosticar un SOP solamente porque, si bien es lo más frecuente, se nos pueden estar pasando otras patologías que pueden producir hiperandrogenismo y puede ser totalmente distinto el curso, ¿ya? Por tanto, cuando nosotros solicitemos exámenes, ya vimos el hiperandrogenismo clínico, que es por el hirsutismo, cuando solicitemos los exámenes,
estos tienen que ser estos en fase folicular temprana, y el perfil hormonal que vamos a solicitar va a ser la testosterona total, nuestra SHBG, 17-hidroxiprogesterona para estudiar suprarrenal, al igual que la dehidroepiandrosterona sulfatada. Ya vimos que casi el 60-80% de estas pacientes, tanto con SOP, tienen esta insulinoresistencia y un componente metabólico, por lo tanto, dentro del examen que se sugiere pedir la glicemia o PTGO, perfil hepático, perfil lipídico, y en el caso de pacientes con amenorrea, ahí hay que estudiar los otros ejes, FSH, LH, estradiol, prolactina, IGF-1, si por ejemplo sospechamos que el eje de GH está alterado y estamos pensando en una acromegalia, cortisol libre urinario, TSH y T4 libre. ¿Ya? Esto no es necesario que ustedes nos pidan, eso va según la clínica que nosotros encontremos, y si queremos ocupar la ecografía ginecológica, por supuesto que vamos a ver cómo tiene que ser la ecografía ginecológica más adelante en la paciente con SOP. Entonces, el hiperandrogenismo bioquímico, sabemos que las pacientes con SOP tienen andrógeno elevado en forma discreta o moderada. Algunas determinaciones caen dentro del rango de la normalidad, pero ello no implica que sea una exclusión diagnóstica. Esto es súper importante, que debe considerarse el método utilizado para medir los andrógenos. Y también saber que a partir de los 35 años las concentraciones de andrógenos disminuyen en cerca de un 50% en la mujer. Entonces, ¿qué vamos a determinar cuando nosotros vamos a buscar este hiperandrogenismo de laboratorio, que también llamamos? La testosterona total, por supuesto, porque es el andrógeno circulante más importante y es la principal causa del hirsutismo. ¿Ya? En el SOP, la testosterona total solo está elevada discretamente en el 50% de los casos, por lo tanto, no solo pedimos testosterona, nosotros medimos testosterona total e índice de andrógenos libres, y eso es lo que nos permite determinar este hiperandrogenismo. ¿Ya? El valor normal tiene que ser menor a 4.5 en adultos. ¿Ya? Nunca olvidar la variación circadiana, la variación con la etapa del ciclo, y por eso es importante tomarlo en fase folicular. En caso de que nuestra paciente ya le habían dejado anticonceptivos combinados, tenemos que suspender los 3 meses si queremos hacer un estudio acabado de hiperandrogenismo, y por supuesto siempre fijarse en las técnicas de laboratorio. Acá están los valores de corte con distintas técnicas. Y lo otro que es importante es no medir la testosterona libre. Es muy costoso y mejor quedarse con nuestro índice de andrógeno libre y la testosterona total, aparte de los otros que ya vi. Aquí está el cálculo simple del índice de andrógenos libres, la testosterona total, dividido por SHBG, por 3,467%. ¿Ya? Igual hay laboratorios que lo calculan, o sea, por ejemplo, acá en el hospital uno lo pide directo, ¿ya? Y se da por sentado que uno está pidiendo testosterona total y SHBG. ¿Ya? Y muchos laboratorios lo tienen directo, ya sin necesario el cálculo, pero ahí lo dejo. En cuanto a las imágenes, si queremos ocupar la ecografía como criterio diagnóstico, se sabe que los criterios actualmente utilizados para definir ovarios poliquísticos son la presencia de 12 o más folículos en cada ovario con un barrido completo, que midan entre 2 a 9 milímetros de diámetro y un volumen ovárico aumentado, o sea, más de 10 cc, también en fase folicular temprana. Esto no aplica en mujeres que toman anticonceptivos orales, ¿ya? Por tanto, no puedo definir que tienes ovarios poliquísticos o compatible con SOP en alguien que está ocupando anticonceptivo oral. Solo un ovario afectado es suficiente para definir el síndrome. Y si tenemos evidencia de que a la ecografía tenemos un folículo dominante de más de 10 milímetros o de un cuerpo lúteo, el examen sí o sí debe repetirse durante el próximo ciclo. Y esto es algo no menor, que ustedes lo tienen que saber, que mujeres adultas, tiene que ser en mujeres adultas y por vía transvaginal, y sabemos que dentro de ese grupo, de grupo de mujeres que no necesariamente van a tener el síndrome de ovario poliquístico, 30% cuentan con morfología compatible con SOP, que son sanas, ¿ya? Ahora, y esto es lo más importante, ¿qué pasa en la adolescencia? ¿Ya? Porque siempre nos hacemos esa pregunta. En cuanto al SOP en la adolescencia, los criterios diagnósticos del SOP siguen siendo controvertidos en la adolescencia, porque existen características patológicas diagnósticas utilizadas en adultos que pueden ser eventos fisiológicos puberales normales. Estas características incluyen las menstruaciones irregulares, acné quístico y morfología de ovario poliquístico, más que la adulta incluso.
Y es posible que esta hiperandrogenemia adolescente sea por falta de maduración completa del eje durante esta época de la vida. Porque, ¿qué pasa en la adolescencia? Aumenta LH, testosterona y androstenediona entre pubarquia y menarquia, persistiendo, aumentadas hasta 2 a 3 años posmenarquia y se pueden asociar a anovulación fisiológica. Como antes también lo vimos, la hormona del crecimiento, que está presente en nuestra etapa puberal, ¿esto qué produce? Produce por sí sola este aumento de insulina, ¿ya? Y produce este estado de disminución de sensibilidad de la insulina, y en así decirlo, una insulinoresistencia fisiológica, y ya sabemos, por lo que vimos anteriormente de cómo se producían los andrógenos, que la insulina en sí actúa a nivel hepático, disminuyendo esta proteína transportadora, por lo tanto, la SHBG también puede disminuir. Es así como han querido, aquí esta buena revisión de la literatura, de los distintos estudios que se han presentado en adolescentes, están viendo cómo, cuándo yo puedo diagnosticar SOP, algunos lo definen, no, esperemos 2 años, otros 1 año, esto se lo muestro como para que sepan que es un tema importante, pero yo voy a poner como un resumen, que es la siguiente diapo, para que esto les quede. Desde que a nuestra paciente le llega la primera menstruación o menarquia, el primer año posmenarquia nosotros no estamos capacitados para diagnosticar SOP. Después del primero al tercer año, podemos hacer el diagnóstico si tenemos ciclos menstruales irregulares de más de 90 días en cualquier ciclo, o ciclos menstruales menor a 21 o mayor a 45 días, ¿ya? Y o amenorrea primaria, 3 años después de la telarquia. Pero ojo, aquí hay que estudiar causas de amenorrea primaria, ¿ya? Eso es súper importante. Y lo otro que quiero recalcar es que en la adolescencia que los ciclos son de 21 a 45 días, los primeros 3 años, ¿ya? Y por eso es tan importante que cuando nosotros, porque siempre pasa que nos consultan por ciclos irregulares, pero si no, uno lo hace, que lo anoten en el celular, que lo anoten en un calendario, uno se va y caen en esto de entre 21 y 45 días, y la paciente puede pensar, no, se me saltó un mes, pero en realidad era un ciclo de 40 días, por ejemplo, ¿ya? Así que es importante anotar el calendario menstrual. Y lo otro que tiene que cumplirse estos primeros 3 años, el hiperandrogenismo clínico o bioquímico, ¿ya? Después del tercer año, ahí ya los criterios ya se parecen más a los pacientes adultos de 21 a 35 días, y el hiperandrogenismo clínico y o de laboratorio. Lo que sí todas las sociedades dicen, que en adolescentes idealmente no se ocupa la ecografía como lo hacemos en adultos, o sea, porque todavía son también muy controvertidos los criterios, y también porque el abordaje que se hace la mayoría de veces es transabdominal, y ahí es muy poco sensible como para conteo, para hacer un diagnóstico. Por lo tanto, en adolescencia, a no ser que sospechemos algún tumor ovárico, algo dentro del ovario, no ocupar criterios ecográficos para diagnosticar SOP. Pero ¿qué pasa, eso sí, en la adolescente que, por ejemplo, tiene ciclos menstruales irregulares, pero no me cumple el hiperandrogenismo? O bien, tiene hiperandrogenismo, pero tiene ciclos menstruales regulares. O tiene hiperandrogenismo y tiene ciclos menstruales irregulares el primer año después de la menarquia. O que tiene hiperandrogenismo y ciclos menstruales entre 21 y 45 días, 1 a 3 años. O que tiene un síndrome metabólico e irregularidad menstrual. Nosotros, yo por lo menos lo pongo como diagnóstico, ponemos a ese adolescente en riesgo de SOP, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo más indicado es el seguimiento y encarecidamente ver el estilo de vida de esa paciente, ¿ya? Porque en un ratito más vamos a ver que la terapia se basa casi en este principio. Por lo tanto, esta adolescente la podemos poner en riesgo porque, efectivamente, si no hacemos un cambio, podemos llegar a la adultez ya con el SOP. Entonces, si los vemos en las distintas etapas y como era una enfermedad multifactorial, podemos sacarle distintas fotos en cuanto a cómo yo voy a ver el SOP. Puede ser en la vida prenatal, con el fetal programming, con un recién nacido que nació pequeño para la edad gestacional. Luego en la etapa de infancia podemos ya ver la insulinoresistencia, pueden debutar con adrenarquias prematuras, con pubáricas, con menarquias prematuras, ¿ya? Luego en la adolescencia ya podemos tener una paciente con ganancia excesiva de peso, con la adiposidad visceral, con ya que consultan ya por hiperandrogenismo clínico,
y con irregularidades menstruales. Ya más a la adultez vamos a la paciente que también tiene sobrepeso o obesidad, que ya hizo la intolerancia a los hidratos de carbono, que tiene dislipidemia, o ya está consultando por infertilidad o por complicaciones del embarazo, para ya llegar a nuestra etapa mayor, donde ya va a estar la diabetes tipo 2, la dislipidemia, ya va a estar la enfermedad cardiovascular e incluso el cáncer endometrial. Por tanto, el SOP es una condición compleja común en las mujeres y que se asocia con cuadros psicológicos, reproductivos y metabólicos. Es una enfermedad crónica con manifestaciones, como lo vimos, a lo largo de toda la vida y que representa un problema importante de salud pública. En cuanto al manejo, ya vimos que podemos verlo en distintas etapas y por lo tanto el enfoque de manejo diagnóstico ¿Cómo? va a ser con un enfoque multidisciplinario. ¿Escuchando la clase? Hay alguien que está hablando. Apaguen su micrófono. Sí, por Porque mandó la favor, Natalia. por favor, apagar los micrófonos. Vino una nomás, pero vino con la Gracias. pareja. Ah, Me quedé hablando, sí. estuve sola. ¿No llegó nadie? Ustedes me dicen cuándo seguir. Fernanda, apague el micrófono, por Como favor. rota, no sé. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando nosotros vemos al SOP, tenemos que cambiar esto de que trato una enfermedad, sino que el enfoque va a tener que ser multidisciplinario. No solamente de la lesión reproductiva, sino de la enfermedad metabólica, y va a pasar por un enfoque multidisciplinario que va a partir del pediatra, pasando por dermatólogo, ginecólogo, endocrinólogo, diabetólogo, cardiólogo y geriatra. A medida que va más temprana edad, va a consultar con la irregularidad menstrual, con el hirsutismo, ya por infertilidad, y ya más avanzado, ya va a tener las complicaciones de embarazo, la diabetes tipo 2, ya, y quizás este aumento de riesgo de cáncer. Entonces, es multidisciplinario el manejo, ¿ya? Tiene que ser un manejo multidisciplinario. Con esta intervención del estilo de vida, también se pueden ocupar terapias cosméticas locales y, por supuesto, terapia farmacológica, que yo me voy a detener más en la paciente sin deseo de paridad, porque el otro es el resorte de infertilidad, que vamos a ver los anticonceptivos orales combinados y los antiandrogénicos. ¿Por qué tanto el manejo multidisciplinario en intervención del estilo de vida en nuestras pacientes con sobrepeso y obesidad? Porque sabemos que la baja de peso disminuye los niveles de andrógenos circulantes, aumenta esta proteína transportadora de andrógenos y puede restablecer la ovulación. Entonces, ¿cómo hacemos esta intervención del estilo de vida? Debe basarse en combinación de dietas con restricción calórica, pero lo más importante es el tratamiento conductual y el ejercicio, ¿ya? La pérdida de peso combinada y ejercicio físico es la terapia de primera línea en mujeres obesas y con sobrepeso. Ya sabemos que disminuyen los niveles de andrógeno, normalizan la menstruación y mejoran también los marcadores cardiometabólicos. En niñas con peso normal, también adultas, aumentar la actividad física es eficaz en la reducción de un síndrome metabólico, porque, ojo, el peso es una cosa, pero puede tener un estilo de vida totalmente no saludable, ¿ya? Entonces, no nos adentremos solamente en lo que es el peso. En el caso de adolescentes, siempre tenemos que interrogar a nuestra adolescente sobre la percepción sobre su cuerpo, ya por el riesgo que puede pasar del desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Por tanto, cuando vamos a seguir a esta paciente, vamos a decir lo que tiene que hacer, y también para establecer un vínculo y adhesión al tratamiento, a este cambio, tenemos que saber transmitir el mensaje claro, ¿ya? Hay que saber transmitir, porque si no, esa paciente no va a llegar más con nosotros. ¿Cuánto ejercicio? En adolescentes, por lo menos 1 hora de ejercicio moderado a vigoroso. Yo por lo general les digo que un ejercicio que te haga transpirar, ¿ya? Por lo menos 3 veces a la semana. Yo les digo a la semana, pero 3 veces a la semana que nos hagan transpirar, y sabemos que con las clases de educación física eso queda corto, ¿ya? Así que hay que hacer que hagan otras cosas, que salten la cuerda, ya que salgan a correr, que hagan más actividad física. Eso a veces es difícil, pero se puede. En cuanto a las terapias locales, cosméticas, sabemos que la fotodepilación es la primera línea de manejo del hirsutismo en SOP. Se prefieren por lo general láseres de diodo de alexandrita, ¿ya? Porque sabemos que es mejor que los otros tipos de láser, y lo otro que es importante, que no se recomienda el uso de finasteride de top. En cuanto a la terapia farmacológica,
tenemos que considerar características personales individuales, preferencias y valores. Al prescribir la terapia farmacológica en el SOP, deben considerarse los beneficios, efectos adversos y contraindicaciones. La metformina y otros tratamientos más farmacológicos generalmente están fuera del SOP, de manejo del SOP como primera línea. Y esto es súper importante. Se requieren enfoques holísticos y la terapia, y esto lo tenemos que tener bien claro, farmacológico en el SOP siempre debe ser considerada como aditivo junto con la educación, el estilo de vida y otras opciones, incluyendo cosmética y la terapia conductual, ¿ya? Porque yo le puedo dar el mejor, vamos a ver más adelante, un anticonceptivo maravilloso, pero no se intervino, por ejemplo, el estilo de vida de la paciente siguió sedentaria, siguió alimentándose mal, ya va a sentir una falsa sensación de que está regular en sus menstruaciones porque le di el anticonceptivo, pero yo le voy a suspender y el momento, porque a lo mejor que quiere quedar embarazada, le va a costar, o igual va a tener un síndrome metabólico. Por tanto, es importante que siempre tiene, la terapia farmacológica tiene que ir de la mano con la intervención del estilo de vida, ¿ya? Y la terapia conductual. En cuanto a los anticonceptivos orales combinados, ya sabemos que en la actualidad no hay ensayos clínicos autorizados de alta calidad de formulaciones que para adolescentes y para adultos que nos digan cuál es mejor para otro, por lo tanto no podemos actualmente recomendar una formulación, sabemos que hay progestinas más antiandrogénicas que lo vamos a ver, y siempre dependerá de cada caso, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocupar A con el tratamiento del SOP? Porque tenemos los efectos únicos del estrógeno y la progesterona. Abordan por un lado la irregularidad menstrual, también nos protegen al endometrio, esto no olvidarlo, y protegen contra embarazo no deseado, eso tampoco perderlo de foco. Son la estrategia más eficaz para el tratamiento de hirsutismo tanto en las adolescentes como en mujeres adultas con síndrome de ovario poliquístico. Recordar siempre que en anticoncepción con estrógenos combinada tenemos que ocupar los criterios de elegibilidad, ¿ya? Cuándo darlo, cuándo no darlo. ¿Y por qué esto actuaría para disminuir mis andrógenos? Por un lado, tenemos el estrógeno que tiene nuestro anticonceptivo oral combinado, que va a actuar a nivel hepático, aumentando la hormona transportadora, la SHBG, ¿ya? Y por lo tanto, si aumenta la SHBG, va a tomar estos andrógenos que andaban libres y va a bajar el nivel de andrógeno circulante. Por otro lado, la progestina va a ir a actuar a nivel de hipófisis, ¿sí? A disminuir el pic de LH. Por lo tanto, este LH que actuaba dentro de la teca, a nivel ovárico, va a disminuir también la producción de andrógeno. Y algunas progestinas van a ir a actuar a la unidad pilosebácea, ¿ya? También disminuyendo la acción local de los andrógenos. ¿Y cómo actúan las progestinas? ¿Ya? Y aquí es importante. Hay unas progestinas que son llamadas antiandrogénicas, ¿ya? Hay progestinas que actúan a nivel de 5-alfa-reductasa, que es la que transforma testosterona a dihidrotestosterona, que es el andrógeno más potente, como ciproterona y diénoges, y hay otras que van a actuar a nivel del receptor de andrógenos, como ciproterona, drospirenona y clormedinona. Si vemos en la actividad antiandrogénica relativa a los progestágenos, bueno, ciproterona, que es algunas marcas que se ocupaban, es el antiandrogénico, o sea, de hecho, la ciproterona actualmente en Chile está aprobada como antiandrogénico. Yo por lo general no lo ocupo, y si lo ocupo son periodos de no más de 3 a 6 meses, ¿ya? Pero por lo general yo lo ocupo de primera línea porque tenemos estas otras progesteronas como diénoges, drospirenona, clormedinona, que también tienen efectos muy buenos desde el punto de vista antiandrogénico, ¿ya? Porque también tenemos los antiandrogénicos que están disponibles en la mayoría de los hospitales de APS, como la espironolactona, que también va a actuar en el competidor del receptor de testosterona, ya el receptor de andrógenos que vimos anteriormente. Y también sabemos que inhibe la 17-beta hidroxisteroide deshidrogenasa a nivel de glándulas suprarrenal, disminuyendo la síntesis de andrógenos suprarrenales, ¿ya? Es importante saber que los antiandrogénicos solo deben usarse cuando esté garantizada una medida anticonceptiva, ¿ya? La dosis es de 50 a 200 miligramos día, y por ejemplo, acá un tip, ¿para qué ocupar ciproterona si tengo mi anticonceptivo oral combinado y espironolactona? Entonces sabemos, como vimos en la diapositiva anterior, que hay
que hay progesterona que actúa a nivel de 5-alfa-reductasa, y espirolactona, por ejemplo, actúa en el receptor de andrógeno. Entonces yo perfectamente podría dar un ACO con ciproterona o diénoges, y aparte espironolactona. Entonces voy a estar actuando en estos dos flancos, ¿ya? Para manejo de este hiperandrogenismo. En cuanto a los otros productos farmacéuticos aditivos como la metformina, se sabe que hay efectos beneficiosos del sobrepeso en adolescentes con SOP, pero solo en el corto plazo. Y esto es súper importante. Si vamos a ocupar metformina, se tiene que ocupar en pacientes con intolerancia a hidratos de carbono, o sea, con una PTG alterada por los criterios de LADA, o con diabetes tipo 2. O sea, no se ocupa en ningún caso, yo por lo menos no ocupo metformina para tratar insulinoresistencia, por ejemplo. En cuanto a los suplementos, ahí tengo que poner marca, como el mioinositol, que también más de alguno tiene que haber llegado. Sabemos que el mioinositol es una de las 9 formas estructurales del inositol, forma más estable y la más utilizada como suplemento. Según la evidencia actual que yo busqué, se podría recomendar el mioinositol para el tratamiento de SOP con resistencia a la insulina, pero ojo, no hay suficiente evidencia sólida de que el mioinositol tenga algún efecto sobre el hiperandrogenismo, que nosotros buscamos en SOP, IMC, glucosa en ayuna y FSH. Por tanto, se requieren más estudios, ¿ya? Y nunca olvidar que las mejores fuentes de alimentos con inositol son los granos integrales orgánicos, frutos secos, melón, cítricos, pasas y repollo, ¿ya? No es menor tampoco el precio de estos suplementos, por lo tanto, si pueden ocuparlo, ocúpenlos, pero sabiendo que no existe evidencia sólida y que también hay fuentes dentro de la dieta donde tenemos este inositol, perdón. Entonces, acá como para hacer un resumen, en cuanto a terapia farmacológica, tenemos entonces los anticonceptivos orales, antiandrogénicos, y en caso de PTGO alterada o diabetes tipo 2 y queremos ayudar, ahí podría ser la metformina, pero ojo, con dosis, yo por lo menos parto con, si es que tengo que ocupar, con dosis de 1 gramo, o sea, no con 500, con 1 gramo. Esto ya es resorte. Lo otro, si es paciente con deseo de paridad, nunca que quiera quedar embarazada, es importante el consejo, la atención preconcepcional, ¿ya? Porque igual tienen que cambiar el estilo de vida y los hábitos de vida, porque si no van a ser todas las complicaciones del embarazo. Y eso lo dicen todas las sociedades. Ya tenemos los inductores de ovulación, actualmente se está ocupando el letrozol, clomifeno y también la gonadotrofina, ¿ya? Pero es importante eso. Entonces, acá como para resumir todo el tratamiento, esto es el pilar fundamental. El objetivo en pacientes con sobrepeso y obesidad es la pérdida ponderal del 5 al 10%. Ya sabemos que con eso se puede restablecer ovulación, se puede restablecer ciclos regulares, alimentación saludable, ejercicio regular y modificar hábitos de vida. Y esto también va en las pacientes con peso normal. Si aparte nuestra paciente nos consulta por el hirsutismo y acné, podemos ocupar los ACO, los antiandrogénicos y también las medidas cosméticas, como ya vimos. Si tiene ciclos irregulares, ACO, pero no perdiendo de vista que esto es lo más importante. Y si tenemos pacientes ya diagnosticados con esta intolerancia a hidratos de carbono y diabetes, sin respuesta a cambio de estilo de vida, podemos asociar la metformina, ¿ya? Por tanto, en cuanto a la adolescencia y transición a la adultez, sabemos que la terapia del SOP en la adolescencia, y esto es súper importante, debe apuntar a disminuir la deposición hepatovisceral, mejorar la pérdida de grasa central y reducir las complicaciones a largo plazo, como síndrome metabólico, infertilidad y complicaciones del embarazo como diabetes, preeclampsia y parto prematuro. Entonces, como conclusiones, sabemos que el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad que ataca muchos flancos, multifactorial. Durante la adolescencia es difícil establecer el diagnóstico de SOP debido a cambios fisiológicos, como aprendimos, propios de la edad, como el hiperandrogenismo, alteraciones menstruales e imágenes ecográficas tipo SOP. Y la terapia debe ser basada en síntomas y mortalidad futura, o sea, mirando esta foto de SOP que yo les muestro. Así que muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctora Sangüesa. Le damos gracias por esta actualización, ya que obviamente a todos nos sirve para acompañar de mejor manera a todas las mujeres que atienden, sobre todo en atención primaria.
La pregunta que hay es en relación a, dice, ¿a partir de cuántos años se puede incorporar criterios para considerar una ecografía? Mujeres adultas de los 19, yo por lo menos. Ok. No sé si hay alguien más que quisiera hacer alguna otra consulta. Hasta ahora ha sido solo la única pregunta. Hola. Yovi. Hola, buenas. No sé si se me escucha. Mi duda era por qué no recomendaba el uso de metformina en la intolerancia a los hidratos de carbono. No, sí lo recomiendo. En la intolerancia al hidrato de carbono es donde se tiene que dar. Es en la resistencia a la insulina donde no se, yo por lo menos no dejo metformina de entrada. Ok, sí, me expresé mal. Que ¿por qué no la recomendaba en la resistencia a la insulina? Es que en verdad eso va, por mí la resistencia a la insulina partiendo que es una condición y por lo tanto acá lo más importante, yo por ejemplo que atiendo muchos adolescentes, es el cambio de estilo de vida. O sea, la podría dejar, yo no la dejo, yo prefiero que la niña empiece a hacer más ejercicio, empiece a hacer más actividad física, más que dejarle metformina, que aparte también puede producir mucha intolerancia gástrica, tiene todos sus aspectos, y en general me resulta, ¿ya? Hay gente que lo ocupa, pero yo por lo general no. Yo para insulinoresistencia no lo ocupo. No hay evidencia que diga que la insulinoresistencia se trata con metformina. Hay una pregunta de Ani Núñez. ¿Te puedes hacerla, por favor? Hola, sí, por acá. No sé si lo dijo la doctora, pero en un principio se refirió a que las pacientes que están usando, supongamos, algún anticonceptivo combinado, no se diagnostica el SOP con una ecografía. Entonces, en ese caso, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico? ¿Tienen que descontinuar el método anticonceptivo por un tiempo? ¿Hacer, en ese caso, una ecografía después de descontinuar el método? ¿Cómo sería el procedimiento? Exactamente, o sea, si queremos irnos a diagnóstico así de hiperandrogenismo, tanto ecográfico en las mujeres adultas y de laboratorio, tiene que ser sin anticonceptivo, o sea, hay que suspenderlo. ¿Pero durante cuánto tiempo podría suspenderse, doc? 3 meses. Muchas gracias. Ahora, ahí siempre viendo riesgos-beneficios de suspenderlo. No sé si es como, ya, si voy a suspenderle para hacer el estudio más acabado, ya lo tiene y tenemos un riesgo de embarazo, por ejemplo. Ahí hay que sopesar, por eso cada paciente caso a caso. Gracias, doctora. Acá tenemos otras consultas. Dice, hola, buen día. Gracias, doctora Sangüesa, por su presentación. Me queda la duda respecto a pacientes con hipertensión y diagnóstico de SOP. ¿Qué tiene contraindicado ACOS combinado? ¿Se recomienda uso de otras progestinas como el Bienogest o drosperidona solas? ¿Tendría el mismo efecto? No. Lamentablemente se ha estudiado, pero no tiene el mismo efecto que la anticoncepción oral combinada. O sea, más que todo porque no tiene el estrógeno. Ya, Y hay el otra estrógeno igual hace mucho. O sea, igual podríamos ocuparlo como método, pero preferiría quizás ocupar un antiandrogénico, que eso no va a tener contraindicación. Y podemos ocupar, si necesitamos anticoncepción y queda una progestina, también está drospirenona, pero no está aprobada, por ejemplo, como se podría pensar que sí, pero en realidad todavía no hay estudios de que digan que la drospirenona sola, por ejemplo, ayuda en algo a lo que es el manejo de hiperandrogenismo. ¿Ya? Gracias, doctora. Acá hay otra consulta. Dice, doctora, para ayudarnos al diagnóstico desde APS, con el poco acceso a realizar exámenes, ecografía clínica y PTGO, ¿incluiría algo más? Dependiendo, a ver, la TSH, el perfil lipídico, perfil hepático, también
pueden sacar. ¿Sí? Eso como para hacer un estudio para derivar después a atención secundaria, que es como lo que está actualmente en APS. ¿Ya? Perfecto. Ahora, lo otro que es importante y que aprendimos, quizás puede pasar mucho tiempo en que llegue quizás la paciente a APS, y ustedes también tienen el poder para poder solicitar los exámenes. Ya, la paciente quizás va a poder así hacer su inversión ahí, si ella está muy preocupada, y ustedes están capacitados también para diagnosticar este hiperandrogenismo. Si lo importante es, ustedes en teoría podrían hacer este diagnóstico de eso en consultorio. Sí, claro, no tenemos la batería, como ustedes bien lo dicen, en todo APS, sería ideal, pero sí, si la paciente tiene los medios y dice, ya sí, yo puedo hacérmelo, ustedes estarían también en capacidad, y por eso es que bueno que se hagan estas charlas, porque se podría ya empezar a atacar desde atención primaria de salud y esa paciente no perder hasta llegar a atención secundaria, por ejemplo. O ya partir con los cambios del estilo de vida, si yo estoy sospechando en un SOP, desde atención primaria, que son el pilar fundamental y la puerta de entrada a todas estas pacientes. Entonces yo encuentro que sí. Aparte de los exámenes de eso, yo también pediría sí, podría ir a buscar hiperandrogenismo bioquímico. Otra pregunta, doctora, dice, ¿cuál es el manejo en una usuaria de Implanon con SOP? Muchas personas llegan a sacárselo, pero según la capacitación de Implanon, el implante no interfiere o no afecta en el SOP. A ver, el implante, igual hay que, a ver, en realidad el implante tiene efectos secundarios, no es muy buen amigo del hiperandrogenismo. O sea, igual puede aumentar un poquito, y para eso, más que sacar el implante, porque ahí el implante es lo más importante, se puede ocupar antiandrogénico, espironolactona, por ejemplo. Está también en la atención primaria de salud la espironolactona. ¿Sí? Se podría ocupar perfectamente. Y también, por supuesto, no olvidar también las medidas cosméticas también. Gracias, doctora. Otra pregunta dice, el manejo del SOP, supongo, es de atención primaria, a no ser que afecte la fertilidad, ¿cierto? Trabajo en atención secundaria y constantemente envían el diagnóstico de SOP a Gine General de atención secundaria. Siempre mandan a ya. Claro, sí, pues es que lo que pasa es que es por eso mismo que digo, yo creo que no está la batería de exámenes ahí, porque recordemos que el SOP es un diagnóstico de exclusión, y hay que ir a buscar otras patologías que producen hiperandrogenismo, y esas no están disponibles muchas veces, o no están disponibles en la atención primaria de salud. Testosterona total, SHBG, 17-hidroxiprogesterona. Esas ya son de resorte de atención secundaria, y por eso se tiene que derivar. Si es que, ojo, la paciente no puede tomárselos ella, por cuenta propia, ahora que ya aprendieron. Porque si sale una... Dani, no sé eso. si tú quieres complementar la Sí. respuesta de la doctora. Sí, lo que corresponde en el caso de esta patología, que sabemos que puede tener una alta prevalencia en algunos lugares, es protocolizarlo desde el servicio de salud. Las patologías en general y sobre todo las ginecológicas no son de resorte de resolución de atención primaria. Entonces, lo que corresponde es protocolizar, por ejemplo, ante la sospecha de ciertos signos clínicos claros, como los que la doctora acaba de mencionar, la batería de exámenes que tú puedes pedir, como por ejemplo quizás una ecografía sí, quizás algún examen hormonal básico sí, y tener claro qué puedes dar desde la red que tienes, qué cosas la paciente debería complementar desde su posibilidad de pago, y ojalá mandarla con eso al nivel secundario para que en el nivel secundario hagan el diagnóstico diferencial último y ahí dar las líneas de tratamiento que corresponda de acuerdo al arsenal que cada establecimiento tenga disponible. Evidentemente, como es una patología multifactorial, el abordaje también debe ser
nivel. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cambio de estilos de vida, con rutinas nutricional, eso tiene que complementarse desde la APS, pero el diagnóstico propiamente tal es por especialista. Entiendo que no siempre sea una prioridad, pero hay lugares donde sí efectivamente tienen algún especialista en gine infanto-adolescente, hay algunos lugares donde hay gine endocrino, o sea, va a depender, como les digo, de la necesidad en términos de prevalencia de los lugares, así como también de la posibilidad de generar la apertura de los policlínicos para poder atender a estas pacientes. Pero no nos podemos perder, o sea, la APS podría ayudar en colaborar en términos de pesquisa, pero la resolución del caso efectivamente corresponde al nivel secundario de atención. Gracias, Dani. Romina, vamos a pasar a las preguntas en vivo. Romina Fuentes, si quieres hacer tu consulta. Sí, hola a todos, desde acá de Puerto Montt. Estaba escribiendo en el chat igual que la espironolactona no está en el arsenal farmacológico justamente por lo que explicaba Daniela anteriormente. Se usa para la hipertensión, entonces eso ya dificulta el tratamiento. Y lo otro que en la canasta tampoco tenemos ACO como los que usted señaló. Tenemos solamente Anulet y Levonorgestrel 3. Entonces eso igual como que nos reduce un poco el tratamiento a nivel de atención primaria, más aún con lo que explica Daniela, así que para tener claridad en ello. Ojo, pero acá tampoco contamos con, o sea, acá en la atención secundaria nosotros tampoco contamos con ningún anticonceptivo de los antiandrogénicos, o sea, ni con ceproterona, ni con drospirenona. Ustedes cuentan con el Anunet, y nosotros también espironolactona también se ocupa para hipertensión. Pero se podría ocupar, la dosis acá aquí estoy leyendo una pregunta, es de 50 hasta 200, ¿ya? Se puede ocupar con 4 pastillas. Yo por lo menos lo dejo así, con 4 pastillas, que es lo que, porque tenemos de 25. Y por eso era tan importante cuando yo digo que va a depender de cada caso, ¿ya? Si bien existen estas formulaciones antiandrogénicas, también se tiene que adaptar a la realidad de cada paciente. Hay pacientes que efectivamente lo pueden comprar, pero las que no, ya el solo hecho de dar un anticonceptivo oral combinado, como es el Anulet, en algún punto puede que, independiente, va a subir ese HBG a nivel hepático y va a disminuir los andrógenos circulantes. Quizás no va a ser el efecto tan potente como va a ser el que tengo la progesterona antiandrogénica, pero sí, si es la única herramienta que tenemos, o sea, hay que ocupar el Anulet y explicarle a la paciente. Eso. Y con lo que se cuenta en la atención primaria. Hay muchas más preguntas, yo creo que nos vamos a alcanzar una pregunta más. ¿Cuánto tiempo se da el tratamiento? Ejemplo, ¿cuánto tiempo la dejo con ACO o antiandrogénico y cada cuánto voy evaluando? ¿Cuándo decido suspender? Es que ahí también depende del caso a caso. Recordar que si yo voy a iniciar tratamiento con farmacológico, ya el estilo de vida que ya lo vimos, pero por lo menos, yo le voy a decir el punto bajo, 3 meses hay que decir a la paciente que tiene que esperar con el anticonceptivo oral combinado o con espironolactona para ver algún cambio, sobre todo lo que a ella les preocupa, que es el hiperandrogenismo clínico, los pelitos, ¿ya? En cuanto al delta, si aparte lo está ocupando como método anticonceptivo, no se lo voy a sacar hasta que tenga deseo de paridad, por ejemplo. ¿Ya? O sea, eso va a depender también del caso a caso y cómo está respondiendo. Gracias, doctora Sangüesa. Creo que ha sido súper potente este tema. Hay harto que capacitar. ¿Ya? Yo creo que he estado sacando todas las preguntas desde el chat y se las podemos mandar a la doctora como para que pueda dar respuesta y así los referentes dar respuesta también a ustedes ya en esta temática.
Así que no sé, equipo de MinSal, si hay algo más que quisieran decir, Daniela, Damari, Juan, Rodrigo. Georgia, sí, solo es importante reforzar que al final estos procesos de actualización es súper importante para, y se van a ajustar a los alcances que tengan las colegas. Recuerda que en atención primaria nosotros como del ámbito matronil no realizamos tratamientos, entonces hay que diferenciar que efectivamente hagamos una pesquisa precoz, logremos derivar, orientar, cambiar estilo de vida saludable, porque es súper importante ir reforzando eso de manera preventiva. Nosotros tenemos la oportunidad de acompañar durante el curso de vida, entonces podemos ser súper anticipatorios si vamos acompañando a esa mujer también. Entonces, pero hay alcance de la atención primaria, efectivamente, nosotros hay limitaciones en el nivel de resolutividad, pero es bueno, y lo que existen en muchos lugares, esta coordinación en red, en cómo de acuerdo a la casuística hemos logrado también generar un proceso como de tránsito de las mujeres para que efectivamente le permitan tener atención oportuna y quizá no hacer derivaciones. Cuando uno mejora la pesquisa también no satura tanto el nivel secundario. Y eso hay que reforzar mucho en los protocolos locales. Pero hay que reconocer que cada uno de los niveles tiene sus propias limitaciones en este, al menos para esta patología. Gracias, Juan. ¿Alguien más? Dani, Rodrigo, no sé. Si no, damos por finalizado la video de hoy. Le agradecemos la participación, que fue harto, casi 350 y algo, ¿cómo se llama? Entre referentes, clínicos, Teremi. Así que les agradecemos por esta jornada. Así que un abrazo a todos y nos esperamos verlos en próximas jornadas que se vienen. Chao, chao. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias por la Chao, invitación. gracias. Gracias, doctora. Chao. Gracias. ¿MinSal se queda? Porfis. Ok. Hay que guardar el chat, porfa. Consulta, ¿se sabe si van a subir las PPT o si van a mandar la grabación? Vamos a debería. conversarlo Chao. con vamos a conversarlo con la presentadora y ahí les contamos, ¿ya? Súper. Pau, se Gracias. fue la Pau. Saludó y se fue la Pau. Sí, se resiste todavía porque como todavía está descansando en el Ella hospital. es mi sal en el corazón, po. Recording in progress. Georgia, ¿puedes suspender la grabación? ¿O no eres anfitriona? Ahí la detuve. ¿Y puedes ir despidiendo a los participantes como para avanzar más? ¿O te ayudamos? Probablemente un socio estratégico de Santos.